El trabajo de ustedes como sembradores de árboles es el último y más importante de los trabajos cuando se trata de asegurar un bosque fuerte y saludable. Con el cuidado y manejo apropiado de estos arbolitos, ellos crecerán y serán árboles grandes y hermosos como estos. Estos árboles fueron sembrados hace 25 años. Las filas uniformes y las formas casi perfectas de cada árbol se deben, en parte, a que fueron sembrados de forma apropiada y en el sitio correcto. No importa en qué zona estén sembrando, si los árboles son cuidados apropiadamente antes de ser sembrados y luego son sembrados en el suelo a la adecuada profundidad y distancia uno del otro, cualquier bosque que ustedes siembren debe crecer y parecerse como este. O este. Este es el bosque de árboles de hoja ancha o latifoliadas. Las técnicas de siembra son básicamente las mismas para los bosques de árboles latifoliados como para los pinos, ya sea que estén sembrando en el suelo arenoso de la planicie costera, en la zona arcillosa del piedemonte o en la pendiente de una montaña. Los arbolitos deben ser sembrados de la misma manera. Desde árboles sembrados en terrenos que fueron de uso agrícola hasta aquellos sembrados en rodales forestales previamente cosechados, los árboles deben ser sembrados correctamente. En este video discutiremos brevemente de dónde provienen los arbolitos. Les diremos cómo estos arbolitos deben ser tratados y cuidados. Después veremos la manera adecuada de sembrarlos. También les daremos consejos de cómo protegerse de posibles daños mientras realizan las actividades de este exigente trabajo físico. Usando esta información mientras estén sembrando los arbolitos, asegurarán que prospere un magnífico bosque. Primero, explicaremos de dónde provienen los arbolitos. Los arbolitos arrancan de semillas pequeñas como esta. Miles de semillas son reproducidas y recogidas en bosques especiales llamados huertos forestales. Solamente los mejores árboles son seleccionados como árboles semilleros. A estos árboles se les da un cuidado especial. Cuando los pinos empiezan a producir conos, estos son cosechados de los árboles y secados. Después, las semillas son removidas de los conos secos y son enviadas a los viveros. Las semillas de los árboles latifoliados son removidas casi de la misma manera. En los viveros, las semillas son sembradas cuidadosamente en suelos saludables y solo reciben la cantidad adecuada de comida y agua. En determinado tiempo las semillas empiezan a germinar y crecer hasta convertirse en pinitos. Una vez que los arbolitos han crecido y fortalecido lo suficiente, son removidos de los surcos por una máquina llamada levantadora. La máquina levanta delicadamente los pinitos del suelo y los sacude para retirarles el exceso de tierra. Después, de manera rápida, los trabajadores separan los pinitos para ser clasificados y empacados. Antes de ser empacados, algunas veces los pinitos son sumergidos en una gel para protegerlos de la resequedad. Algunos de ustedes podrán percibir esta gel cuando estén sembrando los pinitos. No es dañino y es básicamente para dar humedad a las plantas durante su almacenamiento. Los arbolitos luego son remojados y empacados. Una vez que los arbolitos son sumergidos en gel y empacados, el siguiente paso es llevarlos a un cuarto refrigerado. El frío ayuda a remover el calor que se genera dentro de los paquetes de pinitos, el cual dañaría el material. Hay que enfatizar las precauciones necesarias al almacenar los pinitos. Nunca deben ser apilados más de 2 o 3 paquetes con arbolitos, a menos que se tenga un separador entre ellos. Esto permitirá que el aire circule, ayudándoles a mantenerse frescos. Cuando los pinitos están listos para ser despachados al campo, son cargados cuidadosamente en camiones y enviados a su destino. Algunos arbolitos son enviados en camiones refrigerados, manteniendo así las condiciones a las que han estado sometidos en el cuarto frío. Solamente se deben llevar al área de siembra el número de arbolitos que pueden ser sembrados en un día. Si se llevan más arbolitos y no se pueden regresar al cuarto frío esa misma tarde, deben ser envueltos en una lona para protegerlos de los agentes externos. Estos arbolitos deben ser los primeros en sembrarse al día siguiente. Algunas veces los arbolitos son empacados en paquetes de 1000 plantas por bolsa y pueden llegar a ser bastante pesadas, por lo tanto deben ser cuidadosos al levantarlas. Deben asegurarse de colocar las plantas en una zona con sombra para protegerlas del sol, viento y lluvia. La condición ideal sería protegerlas con una lona que refleje el calor del sol y las proteja del viento. Si la lona no está disponible, entonces asegúrense de colocar los pinitos en un lugar donde estén siempre a la sombra, a pesar del movimiento del sol en el transcurso del día. Una vez entregados los arbolitos, estos deben de estar, ya sea en manojos, bolsas o cajas.
Deben ser cuidadosos al momento de abrir los paquetes para no cortarse ustedes o cortar las plantas. Y siempre recuerden cerrar los paquetes después de llenar sus bolsas de siembra. No sería bueno que las plantas que se queden en el paquete se sequen mientras ustedes están sembrando. Si por ejemplo una bolsa está rasgada, cambien los arbolitos a otra bolsa que pueda ser cerrada, así los pinitos se mantendrán protegidos. Ahora que todos sabemos cómo manejar los paquetes con arbolitos, lo siguiente es aprender cómo manejar los arbolitos. Cuando ustedes saquen los pinitos de los paquetes, encontrarán que algunas de las raíces se han enredado entre ellas y podría ser difícil separarlos. No los separen forzadamente, podrían dañarse las raíces. Estas raíces son vitales para la supervivencia del arbolito. Separen las plantas de una manera cuidadosa. Antes de colocar las plantas en sus bolsas de siembra, inspecciónelas para estar seguros que están sembrando árboles saludables. Si los arbolitos no han sido almacenados apropiadamente o han estado almacenados por mucho tiempo, puede que tengan hongos o que estén estropeados. Si encuentran plantas en esas condiciones, no deben sembrarlas. Tampoco siembren arbolitos con raíces que tengan apariencia seca o que se estén poniendo negras. Los sistemas de raíces ennegrecidos son señal que han estado congelados. Una planta congelada es una planta muerta. No es conveniente sembrar arbolitos que le estén saliendo hongos blancos. Si bien recuerdan, algunos viveros sumergen los arbolitos en una gel que ayuda a mantener las plantas húmedas. Si las plantas no fueron sumergidas en los viveros, ustedes deben sumergirlas antes de colocarlas en sus bolsas de siembra. Cada uno de ustedes debe tener una bolsa de siembra. En ella ustedes cargarán los arbolitos que irán sembrando en su recorrido por el terreno de siembra. Mantengan limpio el interior de sus bolsas quitando lodo, musgo o cualquier exceso de gel que se pueda ir acumulando. Nunca lleve los arbolitos directamente en sus manos. Esto haría que se sequen al exponerlos al viento y al sol. Deben colocar cuidadosamente los arbolitos en sus bolsas de siembra. Antes de empezar a sembrar, asegúrense de tener lista la barra plantadora, guantes, camisa de manga larga, pantalones resistentes a las rasgaduras, así como arbolitos y bolsa de siembra. Algo que no deben olvidar es preparar sus cuerpos para los rigores del trabajo en un día de siembra. Aunque lo siguiente podría parecer sin importancia, si ustedes no se encuentran preparados para el esfuerzo físico, podrían lastimarse y ausentarse del trabajo por un día o más tiempo. Ustedes deben hacer ejercicios de estiramiento de piernas, espalda y brazos al inicio y al final de cada jornada de trabajo. Estos ejercicios antes de empezar a trabajar sirven de calentamiento para sus músculos. De esta manera habrá menos probabilidades de lastimarse. Adicionalmente, el estiramiento al final del día les ayudará a relajarlos y a refrescarlos. Es hora de empezar a sembrar. Veamos los tipos de herramientas de siembra que debemos usar. Hay diferentes tipos de herramientas, pero dos de las más comunes son la barra plantadora o barra de siembra y el azadón. Observen a este sembrador usando la técnica adecuada cuando se utiliza la barra de siembra. Estén seguros que al agacharse para sembrar mantienen sus espaldas tan rectas como les sea posible para evitar lastimarse. Inserten la barra de siembra directamente en el suelo hasta cubrir la pala y jalen la agarradera hacia atrás para abrir el hoyo donde van a sembrar el árbol. Retiren la barra de siembra y coloquen las raíces de la planta a la profundidad del hoyo. Jalen hacia arriba el arbolito para que se acomode a la correcta profundidad de siembra. El cuello de la raíz debe quedar entre 2 y 7 centímetros por debajo de la superficie del suelo. Cuidadosamente sacudan la planta para ayudar a la raíz a enderezarse. No tuerzan o den vueltas al arbolito ni dejen las raíces formando una jota. Coloquen la barra de siembra varios centímetros atrás de la planta e inserten la mitad de la pala en el suelo. Muevan y empujen la agarradera hacia adelante para cerrar el hoyo manteniendo la planta en su lugar. Inserten la barra de siembra hasta cubrir la pala. Jalen hacia atrás la agarradera de la barra de siembra para cerrar la parte inferior del hoyo de siembra. Después empujen hacia adelante para cerrar la parte superior, eliminando los bolsillos de aire atrapados entre las raíces.
Remuevan la barra de siembra, cierren y afirmen con el talón el hoyo donde sembraron el arbolito. Sean muy cuidadosos para evitar dañar la planta. Otra herramienta muy común en la siembra de árboles es el azadón. Al usar el azadón, inserten el azadón casi verticalmente hasta cubrir la pala dentro del suelo. Jalen hacia arriba la agarradera para remover la tierra suelta del interior del hoyo. Pongan mucho cuidado, eviten levantar la agarradera más de unos cuantos centímetros. El hoyo se llenará con tierra y el arbolito se arraigará superficialmente. Deslicen sus manos por debajo de la agarradera, casi llegando a la pala. Jalen la agarradera hacia atrás y hacia abajo hasta formar un bolsillo en el espacio donde está la pala. Con la otra mano, inmediatamente coloquen las raíces de la planta dentro del bolsillo, tocando lo más profundo del hoyo. Deben asegurarse que las raíces no queden formando una jota. Sostengan los arbolitos mientras sacan el azadón del hueco. La tierra suelta debe ser colocada dentro del hueco para ayudar a sostener la planta. Coloquen la pala completamente fuera del hoyo y empujen la tierra hacia el arbolito, sembrando con la punta de la pala. Usen sus pies para reafirmar la tierra hacia el arbolito. No pisen o golpeen la planta con sus pies. Cuando explicamos cómo sembrar una planta, mencionamos que ustedes deben asegurarse de no dejar las raíces formando una jota. Los arbolitos con sus raíces en esta posición no sobrevivirán. A continuación mostraremos ejemplos de arbolitos con raíces formando una jota. Una de las principales causas de raíces en posición de jota es por sembrar el arbolito muy superficialmente. Pongan mucha atención en la profundidad del hueco. Al sembrar, estén seguros que el hueco tiene la misma profundidad que las raíces de la planta que van a sembrar. Otro aspecto muy importante de recordar al momento de sembrar es cerrar el hueco perfectamente. Si permitimos que quede aire en el hueco, las raíces se secarán y la planta morirá. Para asegurarse que la planta está sembrada correctamente, delicadamente muevan las hojas superiores de la planta. Si el arbolito fue sembrado correctamente, no se moverá. Si el arbolito se balancea, intenten cerrar el hoyo otra vez. Al principio mencionamos la necesidad de tener un espacio apropiado entre los árboles para que crezcan bien. No hay una distancia estándar. Las especificaciones pueden variar según el lugar o el objetivo del reforestador. Lo más importante es recordar que hay que cumplir con dichas especificaciones en cada sitio de trabajo. Entender la importancia que tiene el cumplir con la adecuada distancia entre los árboles es muy importante, especialmente cuando siembren en terrenos pendientes. No deben presentarse muchos problemas en terrenos que fueron usados en agricultura, pero sí pueden surgir dificultades en terrenos que fueron cosechados. Un supervisor debe estar siempre presente en el lugar de trabajo para ayudarlos a mantener las distancias adecuadas. El supervisor debe inspeccionar periódicamente sus trabajos para asegurarse que los arbolitos están sembrados en el lugar correcto y adecuadamente. Cualquiera que sea la distancia especificada en un principio, deben asegurarse de mantenerla consistentemente en toda el área de siembra. Si los arbolitos son sembrados a la misma distancia uno del otro, deberán tener similar altura y diámetro según vayan creciendo. La meta final es lograr cultivar los productos deseados en un bosque uniforme. ¿Pero qué pasa en un terreno que ha sido cosechado? Muchas veces quedan escombros de la operación de cosecha que hacen difícil sembrar los arbolitos exactamente en el lugar adecuado. La pregunta que surge es, ¿qué se debe hacer en estas circunstancias? El aspecto más importante para una planta es ser sembrada en un suelo apropiado. Si ustedes no pueden sembrar un arbolito debido a que hay un tocón en el sitio donde deberían sembrar, o hay demasiados escombros, encuentren el sitio más cercano posible para sembrar ese arbolito. Si tuviéramos que dar prioridad a los aspectos más importantes para recordar al momento de sembrar un arbolito, el primero sería utilizar la técnica de siembra apropiada y lo segundo sería cuidar la distancia de la plantación. Si un arbolito no está sembrado con la técnica adecuada, muere. De nada sirve que haya sido sembrado en el lugar adecuado. Hemos mencionado que las técnicas de siembra aplican a todo tipo de árboles, pinos y árboles de hoja ancha. Los árboles de hoja ancha generalmente son más grandes y les pueden tomar más tiempo sembrarlos si los comparamos con los pinitos, pero el proceso es el mismo. Ahora todos ustedes tienen los conocimientos para ser unos exitosos sembradores y ayudar a producir un fuerte y saludable bosque para el futuro. Si ustedes utilizan las técnicas adecuadas y cuidan sus arbolitos antes y durante la siembra, ustedes pueden estar confiados que estas pequeñas plantas que están sembrando ahora crecerán algún día y lucirán como estos árboles. Y siempre recuerden, primero es la seguridad de todos ustedes. Usen guantes, camisa de manga larga,
y pantalones hechos con material resistente a las rasgaduras. También recuerden calentar sus músculos antes de empezar a trabajar por las mañanas y hacer ejercicios de estiramiento al final de la jornada laboral. Al momento de sembrar, estén seguros de usar solamente los mejores arbolitos y que permanezcan protegidos del viento y del sol. Para mantenerlos húmedos, sumergirlos en la gel y colocarlos directamente en sus bolsas de siembra. No olviden usar siempre las técnicas adecuadas y sembrar las plantas a una distancia uniforme una de otra en todo el terreno de siembra. En unos cuantos años, estas plantas que están cuidando ahora crecerán y se convertirán en un bosque fuerte para el futuro.